Se reanuda la audiencia en la causa RIT 9458 del año 2013 para los efectos del apercibimiento del artículo 33 del Código Procesal Penal. Don Cristian Manuel Vítor y Muñoz y su defensa. Buenos días. Don Lorenzo Pérez Villegas. Atendido lo que señalé antes de la audiencia, ¿le va a conferir patrocinio por la abogada presente en esta audiencia? Sí. ¿Se puede endurecer para el registro, abogado, por favor? Gracias, Magistrado. Mientras llega la abogada Diana Correa, Loreto Rivera Medina por don Lorenzo Pérez. Téngase presente el patrocinio de poder con todo y cada uno de la facultad ordinaria artículo 7º del Código Procesal Penal, sin dejar sin efecto ninguno de los patrocinios de poder conferidos anteriormente por imputado Lorenzo Pérez Villegas. Don Luis Arturo Riquelme Arevalo, su defensa. Buenos días. Don Marcelo Antonio Torres Ferrari y su defensa. Buenos días. Don Carlos Alberto Richard Borges. Buenos días. Hasta la misma situación anterior. ¿Le confiere patrocinio por la abogada presente en esta audiencia? ¿Se puede indemnizar, abogada, por favor? Ya, magistrado, Loreto Rivera Medina por don Carlos Richter, mientras llega su abogado. Ya. Téngase presente el patrocinio por con todo y cada uno de la facultad ordinaria del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, sin dejar sin efecto ninguno de los patrocinios conferidos con anterioridad por imputado Carlos Alberto Richard Borges. Don Luis Alberto Rogelio Plaza Sánchez, su defensa. Buenos días, señor. Doña Marcela Alejandra Morales Aliste y su defensa está excusada hasta las 11:30. Sí. Doña Pamela Solange Riquelme Loyola y su defensa. Buenos días. Y finalmente don Oscar Lantadilla Tapia y su defensa. Buenos días. Ya. Continuamos con la defensa de don Oscar Lantadilla Tapia a cargo del abogado señor Cueto. Gracias, señoría. Tiene la palabra, abogado. Gracias, señoría. Trataremos de, en honor al tiempo de todos, hacerlo lo más rápido posible. Ya. Su señoría, quedamos el otro día en la situación Carlos Vítor y Muñoz. Esta defensa, don Cristian Vítor y Muñoz, esta defensa el día 1 de junio del 2015, a las 8:07 minutos, le envió un correo a don Nicolás Contreras, a doña Tania Mora, solicitando una serie de diligencias, su señoría. Citaciones de 11 personas, oficios, todos debidamente justificados, su señoría. No fue una petición así como así, una petición debidamente fundada, precisamente para demostrar la inocencia de mi representado. Y este es el correo, su señoría. El Ministerio Público me contestó que no. Por el motivo que sea, me contestaron que no. Me contestaron el día 1 de julio a las 12:16 minutos por sistema SIAO y respondieron, como se ve ahí, ojalá se pudiera ver ahí, no al lugar por el momento. Por eso nosotros encargamos como defensa, junto a otras dos defensas más, la realización de una pericia criminalística por parte de una perito que trabaja para la Defensoría Penal Pública, doña Patricia Egretti Hoffman Abarca, que fue evacuada el 18 de julio. ¿Qué le pedimos, su señoría? Lo que precisamente el Ministerio Público, con infracción al principio de objetividad, con el propósito de dejar en la indefensión a mi representado para la audiencia de formalización, porque la estaba pidiendo en ese entonces, no realizó, porque le explicamos por qué lo estábamos solicitando, le explicamos que era para desvirtuar los cargos que pudimos conocer por la filtración de una querella del Consejo de Defensa del Estado por los medios de publicación, que esta defensa no tenía ni idea, pero que en los medios de publicación ya era conocido. Creo que se presentó y a las horas o días ya apareció esa querella en internet. Entonces, nosotros siempre un paso más atrás que el Ministerio Público, que la Defensoría y que el Consejo de Defensa del Estado, gracias a esa filtración a la prensa, pudimos fundar la diligencia y al Ministerio Público, caprichosamente, su señoría, no le costaba nada hacerlo.
porque iba en un itinerario, una carta GAN para imputar y hacer esta puesta en escena, justo en las elecciones de fiscal nacional. Dice que no. Su señoría. Y Fiscal. en ese Su momento... señoría. ¿Sí? Fiscal. Su señoría, la Fiscalía, y en este caso esta fiscal regional, solicita a su señoría, conforme a las facultades del artículo 71 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 292 del mismo Código y 530 del COD, que su señoría tenga bien moderar el debate. Todos sabemos en esta audiencia, todos los que somos abogados en esta audiencia, sabemos que en el trato que se le debe dar a los colegas tiene que ser un trato cortés. Adicionalmente, existe una limitación adicional establecida en el artículo 292, que por aplicación del 71 se aplica a este tipo de audiencia, en cuanto a que no se van a admitir aquellos tipos de intervenciones que no estén directamente relacionadas con la causa, ¿cierto? Lo dice en dos términos el artículo. Aspectos que no sean pertinentes o derechamente inadmisibles. Su señoría, la Fiscalía solicita en este caso que su señoría, en virtud de sus facultades y conforme lo dispone el artículo 530, modere el debate en cuanto a que calificativos como caprichosamente, puesta en escena, carrera fiscal nacional, son aspectos, primero, que no tienen nada que ver con lo que se está debatiendo en esta audiencia. En segundo lugar, son inadmisibles. En tercer lugar, efectivamente, en esas aseveraciones hay un trato descortés, poco cordial, que el señor defensor, siendo abogado, debe respetar conforme a las normas del Código Orgánico de Tribunales. En ese sentido, y para que esto no se siga repitiendo y reiterando durante la audiencia, porque si bien yo no vine el día viernes, sí pude observar a través de su streaming algunas aseveraciones que francamente son inadmisibles en una audiencia ante un tribunal de garantía, por lo que solicito respetuosamente a su señoría haga uso de sus facultades en cuanto a la dirección, disciplina y moderación del debate. Ya. Antes de darle el traslado al señor Cueto respecto a la audiencia del día viernes, en ningún momento el Ministerio Público pidió la aplicación de las facultades que le corresponden al tribunal. Claro, su señoría, y por eso ahora, al inicio y antes que se sigan repitiendo o reiterando este tipo de situaciones, la Fiscalía lo solicita en forma expresa. Señor Cueto. Su señoría, no voy a seguir con esas aplicaciones para no incomodarlo, sin perjuicio que la fiscal fue la primera en ofender a este abogado cuando dijo que no comprendía y ahí partimos. Pero lo doy por zanjado. Mi apreciación personal sobre que esto es parte de una puesta en escena para la postura de la Fiscalía Nacional, lo voy a explicar. Es mi apreciación y lo expresaremos en su momento. Yo no soy quien se candidatea. Ya. Voy a retirarlo y voy a irme al centro del asunto. Ya, atendido lo expresado por el propio señor Cueto, se recomienda que nos centremos en las argumentaciones jurídicas para eventos de avanzar con el desarrollo de esta audiencia y evitar cualquier tipo de comentario que pueda alterar el normal funcionamiento de la misma y el trato cortés que se deben dispensar todos los intervinientes entre sí. ¿Ya? Gracias, Puede señoría. continuar. Si molesto, disculpe. Se realizaron entrevistas, su señoría, con la finalidad de comprobar la participación laboral de don Carlos Richter y don Cristian Vittori, es que se procedió a realizar una rueda de entrevistas a personal de la Municipalidad de Cerro Navia que, según las funciones establecidas para cada uno, debió mantener contacto laboral con ellos. Las personas entrevistadas son Alberto Barraza Rivera, Camila Labarca Caro, Carlos Arandas Tudillo, Carolina Payalef Jara, César Vidal Vega, Jorge Puer Ferrada, Juan Pablo Arena Cisterna, Nicole Escobar Olivares, Víctor Rola Torres, Jimena Olivares Acuña. ¿Qué dicen estas declaraciones, su señoría? Me voy a dar el ejercicio de leerlas y espero que no se nos amedrente en el sentido de que desempeñamos Señor Cueto, es que perdón, el uso de esas palabras provoca... La voy a cambiar, su señoría. ¿Ya? Perfecto, Por favor. tiene gracias. Espero que no se tome a mal la actividad investigativa de la defensa ante la negativa del Ministerio Público de negarse a realizar estas diligencias. Y en ese contexto, su señoría, voy a leer la primera de ellas, que es don Alberto Barraza Rivera. ¿Qué dice este señor? Entrevistado en tal fecha, en dependencia. Yo, Cristian Vittori, lo divisé dentro de lo que es, fue entrevistado el 30 de junio, porque el Ministerio Público no me contestaba. Al día siguiente me dijo que no. Yo a Cristian Vittori lo divisé dentro de lo que es la dirección en su minuto, dentro de lo que es la dirección en su minuto, y con Carlos Richter trabajamos en la unidad de organizaciones comunitarias en las mañanas del 2013 y un par de veces el 2014.
Yo empiezo a trabajar con Carlos el 2013, en marzo al parecer, y la función que él tenía era ayudarme en los temas de las presentaciones de proyectos de las juntas de vecinos y de algunas organizaciones funcionales. Eso era lo que hacía en las mañanas, todas las mañanas o en gran parte de ellas. Todo esto fue hasta el año pasado, 2014. Yo de vuelta de vacaciones en febrero, parece que salí yo a fines de febrero y volví en marzo. Él no estaba porque se fue a la corporación. Yo veía a Carlos gran parte de los días de la semana en la mañana. Creo que en las tardes salía con el alcalde a recorrer la comuna, actividades propias del alcalde, funerales, ver enfermos, esas cosas, y eso es lo que más podría aportar yo. Camila Labarca Caro, entrevistada el 30 de junio. Aquí se relatan, su señoría, los aspectos más relevantes de sus declaraciones. Yo tuve una relación laboral con don Carlos Richter. Él trabajaba con nosotros en organizaciones comunitarias. Él me ayudaba en el tema de las organizaciones, en postulaciones a proyectos externos. Veíamos más que nada las relaciones con las organizaciones territoriales y funcionarios de la comuna. Nuestro espacio físico estaba en el segundo piso, era un espacio amplio. Trabajábamos con don Alberto, con otra persona que ya no está, y don Carlos. Teníamos un trabajo en conjunto, ayudábamos a organizaciones a postular, por ejemplo, al proyecto Presidente de la República. Los ayudábamos a hacer los proyectos más que nada. Le dábamos ideas a las organizaciones. La actualización del tema de las vigencias de las organizaciones. Cuando yo estaba con mucho público, por ejemplo, yo también atiendo público, él me ayudaba en ese tema, en el tema de las actualizaciones de las organizaciones vigentes. Con don Carlos trabajamos juntos hasta el 2014 porque me acuerdo que volví de vacaciones y ya yo no lo vi más y pedí mis vacaciones en febrero. Y recuerdo que en las mañanas él trabajaba con nosotros, pero en las tardes él trabajaba con el alcalde. Ellos iban mucho a terreno. Carlos Aranda Astudillo, entrevistado también ese día, que fue una subrogancia muy acotada. Entiendo que el lapso de una semana me correspondió a mí dentro de las funciones conocer las planillas para poder proceder a entregar las firmas y certificar las labores realizadas. Y así fue, ¿se acuerda su señoría, perdón, que don Carlos Aranda reemplazó al señor Lastra, y certificar las labores realizadas? Y así fue como me llegó una planilla donde estaban don Cristian Vítor y don Carlos Richter. No conforme con que yo les había ubicado a ellos en reuniones comunes, momentos que uno comparte acá, indagué qué hacía cada uno, y fue así como pude saber que Cristian Vítori llevaba los presupuestos de la Dideco. Él llevaba la conjunción de planes y programas a nivel presupuestario. Tanto es así que la secretaria Graciela Olivares me manifestó que ese era el trabajo de él y que lo ejercía regularmente en torno a que mantenía la coordinación de los costos de cada proyecto en relación al estado de los saldos, y en el mismo marco pregunté por don Carlos y se me informó que él llevaba la evolución de los proyectos. No recuerdo en esta segunda parte con exactitud, pero me bastó de que la secretaria que llevaba las cosas de la DIECO me dijera. Era gente que acá se le encontraba siempre. Por eso yo digo con toda la seguridad que estos personajes eran personas que se desempeñaban acá. Carolina Payalef Jara. Mi relación laboral con don Cristian fue efectiva y él estaba en la oficina que yo ocupo actualmente. Y lo que a nosotros nos vinculaba básicamente era el tema de los indicadores de gestión. Como yo tenía que llevar todo ese proceso de los indicadores de gestión, con él veíamos el tema de realizar los objetivos, de que efectivamente se cumplieran o no los famosos indicadores, y eso es para que te puedan pagar los incrementos, los incentivos, o no sé cómo se llaman porque yo no los recibo. Esa fue mi relación contractual con don Cristian. Ingresó como director don Jorge Boer y él asumió después del 18 de septiembre de 2010. Y es él el que me encomienda el tema de los indicadores de gestión. Entonces, el 2011 yo trabajé con don Cristian. Cristian trabajaba todos los días, si bien a lo mejor yo no. Lo que pasa es que yo no trabajaba directamente con él, pero yo me recuerdo de haberlo saludado todos los días. Yo iba a su oficina, que ahora es mi oficina, todos los días probablemente preguntarle algo, y ahí además es donde trabajábamos el tema de los indicadores de gestión. Él intervenía en el fondo en ver cómo eran las actividades de que se trabajan, cuál era la población objetiva. Yo le comentaba lo que yo ya tenía más o menos armado. No me acuerdo específicamente de cuándo dejé de trabajar con Cristian, pero debe ser como un año ya, más o menos ese tiempo. En el tema de los indicadores de gestión trabajamos juntos hasta el 2013 más o menos. César Vidal Vega, ya tantas veces mencionado su señoría aquí.
Entrevistado el día 30 de junio. Yo a Cristian lo conocí cuando ingresó a trabajar acá el año 2011. Él llegó a apoyar la gestión del director que estaba en ese momento, que era el señor Alberto Lastra. Yo y los encargados de IDECO generalmente teníamos reuniones con él de manera semanal, reuniones de presupuesto, por ejemplo, reuniones en este caso específicas conmigo, que era el encargado de organizaciones comunitarias, donde esas reuniones nos daban ciertos tips, instrucciones a veces de algunas ideas o programas que había que ejecutar. Incluso en conjunto ejecutamos el programa que era Juegos en tu Plaza, que era donde estuvimos visitando varios lugares, llevando juegos inflables a algunos puntos de la comuna. Y esa idea nació de la sugerencia de él. Lo otro es que teníamos muchas reuniones presupuestarias con él. Él nos pedía a nosotros programas. Me acuerdo perfectamente que cuando estábamos discutiendo un programa para el año 2012, el año 2011, él nos pidió los programas para ejecutar para el año siguiente. Incluso recuerdo que después él los devolvió con correcciones y después se los volvimos a entregar durante ese mismo periodo, que fueron los mismos programas que sirvieron para el año 2012. Teníamos también reuniones de equipo, yo estaba con él, había varios encargados, estaba el Nicolás Escobar, Carolina Payalef, yo, José Escobar, además tenía una oficina abajo en la DIDECO. Cristian trabajó todo el año 2011 con nosotros. Si no me equivoco, él llegó antes del 2010, antes de que finalizara el año 2010, en octubre o noviembre creo, pero fue finales de 2010 y todo el 2011 cuando yo trabajé con él. Trabajamos juntos hasta finales del 2011 y yo entiendo que después él dejó de trabajar acá en la municipalidad, pero no tengo fecha exacta. Carlos Richter también trabajó con nosotros, trabajó conmigo en 2 periodos porque Carlos estaba trabajando en organizaciones comunitarias donde yo era encargado y en estricto rigor él dependía de mí. Yo era el que le asignaba funciones, yo era el que les asignaba tareas. Por lo tanto, Carlos nos ayudaba en 2 cosas fundamentales. Una era por la experiencia que tenía porque había sido concejal. Él asesoraba a las organizaciones para que postularan a proyectos participativos, tanto gubernamentales como externos. Generalmente ayudaba para que los dirigentes pudieran participar de los fondos Presidente de la República, DOS, 2% del gobierno regional y algunos externos como Chile. Y él se encargaba de orientar a todas las organizaciones, tanto funcionales como territoriales, para que postularan a estos financiamientos. Y eso se traducía en que los dirigentes llegaban a la oficina de manera espontánea y él los atendía. Carlos cumplía estas funciones desde las 8:30 a las 2 de lunes a viernes. Y después de eso yo tengo muy claro que cumplía función haciendo terreno con el alcalde. Salía mucho terreno con el alcalde, porque el alcalde es una persona que constantemente sale a hacer visitas sociales, ayudas técnicas, a ver enfermos y todas esas cosas. Y Carlos por las tardes lo acompañaba en esas funciones. Carlos trabajó desde el año 2011 al 2014 conmigo, hasta el año pasado, porque yo como director de IDECO incluso le certifiqué a Carlos Richter como 5 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero del año 2014, que fue la última vez. Jorge Boer Ferrada, también su señoría, que lo mencionamos tanto el otro día. Yo empecé a hablar con Carlos Vittori en septiembre, antes que yo asumiera como director, esto en el año 2010. Yo trabajé en octubre y abril del 2011, 7 meses en los cuales mi base, digamos, de trabajo, un levantamiento que hicimos con Cristian Vittori para poder reorganizar y reasignar funciones entre la DIDECO. Entonces, primero que nada, hicimos un análisis de los profesionales y de los funcionarios y de acuerdo a eso los fuimos reorganizando. Hicimos un esquema distinto en cuanto al funcionamiento y la asignación de recursos humanos a cada uno de las jefaturas. Cristian era asesor de la DIDECO. Él había sido DIDECO en Maipú y en otras comunas en el sur, y por eso sus conocimientos. En el fondo, él hizo casi todo el organigrama de la DIDECO. Yo certifiqué su labor durante todo el tiempo que duró mi cargo dentro de la dirección. Cristian llegaba a primera hora de la mañana. Siempre estábamos en la alcaldía en la mañana. El alcalde trabajaba muy temprano y todos los días. Bueno, excepto un día que él es concejal en Maipú, no recuerdo si los días viernes o jueves, pero había un día que él pedía para poder asistir al Consejo Municipal de Maipú, pero el resto de la semana estaba acá cumpliendo funciones. De hecho, yo le consultaba cada rato. Como yo en abril dejé de trabajar en la municipalidad y en adelante yo no vine más a la municipalidad, dejé mi labor y me fui a otra municipalidad. Le pido disculpas a su señoría en la lectura, pero faltan comas y algunos acentos. Yo hasta abril de 2011 tengo conocimiento y puedo certificar y avalar y, digamos, constatar que Cristian Vittori trabajó bajo mi dirección en forma normal, excepto el día que él cumplía funciones de concejal en otra comuna, y ese día
por ley hay que autorizar a la persona para que asista al Consejo Municipal. Juan Pablo Arenas Cisterna. Lo conocí personalmente el año 2011 en la Municipalidad de Cerro Navia. Él trabajó aquí en la Municipalidad de Cerro Navia. Se habilitó un espacio en la oficina de la directora de la CEPLA de ese entonces. Yo trabajaba en la oficina contigua, que es donde están todos los profesionales, y me tocó interactuar varias veces con él. En ese entonces, yo como profesional de la CEPLA, me tocó implementar y validar un poco lo que era el plan de desarrollo comunal, y él, por su experiencia como Diego, me ayudó, y trabajamos en conjunto para generar algunos programas e iniciativas que tenían que ver con temas de participación. Él me ayudó y me asesoró en distintos temas que nosotros teníamos que ver directamente con la CEPLA, con temas de participación. Lo veía en la mañana desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 de la tarde, que es la hora de colación. Eventualmente lo vi en algunas tardes. No me lo topaba en las salidas de terrenos, pero sí en algunas actividades que tenían que ver con organizaciones con el alcalde. En alguna ocasión me lo topé en terreno, pero escasas veces porque la pega era distinta. La mía tenía que ver con la generación de proyectos y más bien con organizaciones comunitarias. Nicole Escobar Olivares. Víctor en general ayudaba al director de ese entonces. Yo estaba encargada de otra oficina de adulto mayor y él coordinaba el trabajo. Tuve reuniones con él directamente para ver propuestas que hacíamos para el año. Debe haber sido el año 2011-2012. Muchos temas los trabajamos directamente con Cristian Víctor. Teníamos reuniones de propuesta del año de trabajo. Lo que necesitábamos se lo presentamos y él hacía el seguimiento, más que proyectos. Lo que recuerdo que trabajábamos juntos eran las propuestas para el adulto mayor. El proyecto va firmado por los encargados. Él revisaba el trabajo, las propuestas que necesitábamos y nos dábamos lineamientos. Recuerdo que debe haber sido un año, periodo 2011-2012. Recuerdo que yo estaba en adulto mayor cuando nos anunciaron que Vítori iba a apoyarnos en esa parte, en lo administrativo y crear programas. Recuerdo haberlo visto trabajar con todos los encargados del área hasta el 2012 más o menos. Compartí oficina con Alberto Lastra, o si no, Vítori los atendía en otra oficina. Con Jorge Boer también lo vi trabajar. Trabajó en su oficina y después tenía una oficina solo en el segundo piso. Yo comencé a trabajar con Vítori cuando era director Boer y terminé cuando lo era Lastra. Víctor Rolac Torres. A ambos, Cristian Vítor y Carlos Richter, los conocí en la municipalidad porque prestaron servicio en calidad de honorario en las mismas. Esas fueron las circunstancias que yo conocí a don Cristian Vítori y a don Carlos Richter. A don Cristian Vítori fue como el año 2010 y en el caso de Carlos Richter fue desde el 2011. En el caso de Carlos Richter, él cumplía funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario como asesor en materias de esa naturaleza, propias de esa dirección. Tenía que ver con las organizaciones comunitarias, realizaba tareas y estaba permanentemente en la oficina del alcalde que, como todo el mundo sabe, recibe a todas las personas y él siempre está atendiendo gente que tiene problemas relacionados con las organizaciones comunitarias. Entonces Carlos estaba constantemente al lado del alcalde o en la Dideco apoyando la dirección. A mí me consta. Yo lo vi durante todo el periodo que duró el contrato. El contrato de Carlos Richter fue exactamente desde el 1 de julio de 2011 hasta el 1 de marzo de 2014. Tenía contrato hasta diciembre del 2014, pero se puso término antes de mutuo acuerdo. Yo desconozco el fondo de por qué dejó acá, pero tengo entendido que asumía otras funciones más importantes. En el caso de Cristian Vítori, siempre estaba en reuniones de trabajo con el director de desarrollo comunitario, de trabajo con cada unidad dentro del programa que él estaba manejando, que eran programas relacionados con esa área. Por mí pasaban los pagos de ellos, yo refrendaba la totalidad de los pagos porque en la municipalidad primero, cuando se encontraba una persona honorario, esa persona es seleccionada de acuerdo a las pautas y las políticas de personal de la municipalidad. Posteriormente se firma un contrato y después de ese contrato es aprobado mediante un decreto alcaldicio y una vez que está todo eso oficializado, la persona comienza a trabajar y posteriormente cuando cumple un mes, por ejemplo, él emite la boleta de honorarios correspondiente. Esa boleta es certificada por la unidad técnica, unidad para la que él presta servicio. En este caso, la Dirección de Desarrollo Comunitario. En ambos casos, las primeras fueron certificadas por don Jorge Boer, que era el director de Desarrollo Comunitario a ese tiempo y posteriormente asume don Alberto Lastra. Y él es el que certifica la totalidad de los pagos.
Yo no puedo pagar nada sin un informe de la unidad técnica porque yo no tengo mi perfil profesional, mi expertise es por el lado del desarrollo comunitario, no es por el lado del desarrollo comunitario, sino de la finanza. Jimena Olivares Acuña, él, refiriéndose al señor Vittori, trabajó y estuvo con nosotros un año, no me acuerdo cuánto, unos 3, 4 años, no me acuerdo en qué año. Estuvo como un año o casi un año, no me acuerdo el tiempo, pero fue bastante tiempo. No sé qué hacía porque no pertenecía al CEPLA, se supone que trabajaba en Diego y llegó acá porque no tenía espacio físico y ocupaba la oficina del administrador, de la administradora. En el fondo venía todos los días en la mañana hasta mediodía, 1 o 2 de la tarde. Y ahí vienen las apreciaciones de la perito, que las voy a leer. Sus señorías son bastante breves. En la entrevista concedida por don Mauro Elías Tamayo Rosas, el día 6 de mayo de 2015, ante la fiscal Tania Mora Gutiérrez, indica textualmente: otro caso es el del alcalde, es el alcalde Vittori. En ese tiempo era concejal de Maipú. Me enteré por la prensa que trabajaba en Cerro Navia en la época de la elección municipal. Nunca lo vi en la municipalidad, tampoco tenía conocimiento que él trabajaba ahí. Según lo establecido por los 10 entrevistados indicados en el punto anterior de este informe, las palabras vertidas por el ex concejal de la comuna de Cerro Navia, señor Tamayo Rosa, no tendrían asidero alguno, considerando que la participación laboral de Cristian Vittori en la municipalidad antes mencionada se reafirma a través de los términos recogidos y los cuales son concordantes en indicar haber trabajado directamente con este último y describen claramente las labores realizadas y la participación profesional en las gestiones municipales asignadas. 2. La declaración prestada por Nicolás Fernando Camus Lavín frente a la fiscal Tania Mora Gutiérrez indica textualmente a su pregunta: el señor Cristian Vittori mantuvo contrato en el municipio honorario desconociendo sus labores específicas. Las funciones descritas en los contratos de Cristian Vittori, como son presentados en el punto 4 de este informe, dicen en relación con el siguiente objetivo laboral: estudio, sistematización y evaluación de los procesos de participación que se han establecido en el plan de desarrollo comunal a través de las técnicas de autodiagnóstico con la comunidad, integrando la experiencia de presupuestos participativos. Además de establecerse en los contratos de trabajo las funciones laborales encomendadas y para las cuales fue contratado el señor Cristian Vittori, quedan absolutamente justificadas e indicadas como cumplidas por las personas entrevistadas y más aún por los directores de los departamentos correspondientes, quienes por ordenanza deben certificar el correcto desempeño laboral y que da cuenta de que las labores encomendadas fueron cumplidas. Tercero, la actual concejal de la comuna de Cerro Navia, doña Judith Marcela Rodríguez Lascano, frente a la fiscal Tania Mora Gutiérrez el día 29 de julio de 2014, indicó textualmente lo siguiente: cabe indicar, además, que el señor Plaza es muy amigo de Vittori y Richter, a quienes Plaza les mantenía contrato honorario en la municipalidad, permaneciendo a la fecha este último. Frente a los dichos, la concejal se puede indicar que a la fecha 29 de julio de 2014, esta alude a que el señor Carlos Richter se encuentra cumpliendo funciones municipales en la comuna de Cerro Navia, contratado por la alcaldía. Se establece de suma importancia indicar que el señor Richter culmina su relación contractual con la municipalidad en cuestión en el mes de febrero de 2014. Por lo tanto, se establece que los dichos de la concejal no tienen asidero alguno y sin perjuicio de las anteriores, dable señalar que sus dichos en general no tienen certeza alguna debido a que el error cometido en su declaración deja en evidencia que no posee información actualizada de los hechos ocurridos dentro del municipio. 4. Cada uno de los contratos extendidos para la vinculación laboral de la municipalidad de Cerro Navia, los señores Carlos Richter y Cristian Vittori, se encuentran antecedidos en fecha por un decreto alcaldicio que aprueba la contratación de estas personas. Se establece que cada uno de los decretos alcaldicios extendidos para la contratación de Carlos Richter y Cristian Vittori se encuentran visados por los directivos de la municipalidad encargados de la revisión de competencia del personal a contratar por el municipio, sin perjuicio de la revisión realizada por el alcalde y firmante del documento. Los contratos de prestación de servicios firmados por Carlos Richter y Cristian Vittori indican que para hacer efectivo el pago de su honorario debe existir previamente una certificación que indique el real cumplimiento de sus funciones, documento que debe ser extendido por el director que se encuentra a cargo de sus funciones. Se destaca que luego de una extensa revisión de documentos relativos a los pagos de las personas antes individualizadas, se encuentran todos los certificados que indican el correcto cumplimiento de funciones de Carlos Richter y Cristian Vittori, firmado y extendido por los directores de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Se establece que luego de entrevistar a parte del personal de la Municipalidad de Cerro Navia, y como es indicado en el punto 5 del presente informe, todos dan cuenta de las funciones que cumplía Carlos Richter y Cristian Vittori, siendo estos concordantes en indicar específicamente las tareas asignadas a cada uno, las fechas en las que se desempeñaron y los horarios que cumplían estas dos personas.
La secretaria municipal de la comuna de Cerro Navia, a solicitud del aperito que suscribe el presente informe, extiende el certificado 054 con fecha de 15 de julio de 2015, la cual indica: Francisco Martínez Fernández, secretario municipal de la ilustre Municipalidad de Cerro Navia, certifica que la señora Judith Rodríguez Lascano y Nicolás Camus Lavín actualmente ostentan los cargos de concejal de la comuna de Cerro Navia y miembro del honorable Consejo de la Comuna, señalada por el periodo 2012-2016. Lo anterior da cuenta absoluta que ambos concejales parten su periodo del año 2012 y por tanto ninguno de los dos se encontraba presente durante el periodo que el señor Cristian Vittori prestó servicio en la comuna de Cerro Navia. Bueno, y ahí vienen las conclusiones de la perito Betty Hoffman. Deme un segundo. Sí. ¿Dónde está la carpeta de candidatura? Cristian Vittori. Eso ahí. Eso ahí. Esto de abajo. Su señoría, vamos a continuar con la situación de don Carlos Richter Borges. En este punto, su señoría, quiero señalar lo siguiente. Como tantas veces dijimos en la audiencia, su señoría, el día viernes, lo que se le imputó a mi representado es la categoría de autoría del 15 número 1, es decir, un concepto de autor material, un concepto de autor objetivo. No entra en subjetividades. Lo destaco, como lo dice aquí el profesor Juan Pablo Mañalich, a raíz de la organización delictiva, su trabajo para la revista chilena de Derecho, que me referiré después de la asociación ilícita, citando también conjuntamente otros autores respecto a este tema. Pero todos sabemos que el 15 número 1 es el tipo que dispara la pistola. Eso fue lo que dijo el señor José Solís, que mi representado redactó los contratos que dieron base, dándole apariencia jurídica para los contratos y la contratación de estas personas y que fueron la base de esta imputación por malversación de caudales públicos. Su señoría, nada más equivocado. En agosto del 2011 y en septiembre del 2011 se hizo el contrato que cita el señor Solís. Yo lo veo bien, pero no sé si se ve bien. Este es el contrato del 27 de septiembre del 2011 entre don Carlos Richter y la municipalidad. Y efectivamente viene de asesoría jurídica. Y efectivamente viene con las siglas de don Óscar Lantadilla. Pero su señoría, este contrato no fue pagado. Este contrato se anuló, o sea, no corrió. No hubo pago alguno. Y en eso fue desprolijo el Ministerio Público, espero no ofender a la fiscal regional, pero fue desprolijo porque esto no motivó pago. No hubo pago en base a este contrato. El contrato que originó el pago es del 7 de octubre. Este originó el pago. Municipalidad de Cerro Navia, Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal, 7 de octubre. Y este contrato no fue visado, su señoría, por don Óscar Lantadilla.
Entonces tenemos que el antecedente del fraude, que sería el contrato que hizo don Óscar Lantadilla el día 27 de octubre, no operó. Dejémoslo, entraremos, o sea, aquí no hay delito, su señoría, dirán quizás que quedó en grado de tentativa, frustrado, inventarán no sé qué cosa, pero bueno, ya sabemos. Pero no ocurrió, no fue en modo alguno, su señoría, el contrato que motivó el pago del señor Richter. Richter, bien digo. ¿Dónde está? Voy a leer aquí, antes de meterme en este tema, su señoría, voy a leer un flujograma de contrato a honorario. Vamos a ver cómo se hace un contrato a honorario, a suma alzada, para que se entienda, porque aquí hubo desconocimiento de los procedimientos administrativos. Primero, se despacha un memorándum de la dirección solicitando la contratación de la unidad técnica en términos de la ley 18.595. ¿Esa es? Sí. 18.595. 695, siempre me confundo, perdón. Solicitando la contratación debido a necesidades personal de esta unidad. Luego, su señoría, se produce una instrucción del administrador municipal a la Subdirección de Recursos Humanos a contratar honorario. En ese momento se acompaña, se indican los requisitos para el contrato honorario: currículum vitae, certificado de estudio, fotocopia de carnet, certificado de antecedentes, certificado de experiencia y declaración jurada simple. Después, su señoría, esto va a la Subdirección de Recursos Humanos. La Subdirección de Recursos Humanos solicita la disponibilidad presupuestaria al Departamento de Contabilidad previa a la revisión de los requisitos de ingreso para el cumplimiento de la ley. Y de ahí viene la disponibilidad presupuestaria con los vistos buenos de la jefa del Departamento Personal, del subdirector de Relaciones Humanas, de la jefa del Departamento de Contabilidad y la firma del director de Administración y Finanzas. Una vez que es aprobada la disponibilidad presupuestaria, se procede a la redacción, confección de decreto alcaldicio de contrato honorario por la Subdirección de Recursos Humanos. Este es un punto, su señoría, como lo diría el profesor Riego, de inflexión. O perdón, el profesor Moreno. Son puntos que el Ministerio Público, cuando estemos en juicio, jamás va a poder desvirtuar. Y es el nudo gordiano que va a enfrentar el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para demostrar que aquí no se siguieron esos pasos cuando la materialidad, los papeles y los antecedentes demuestran que así se siguió y sin tener prueba alguna de sustento como progresivo. Escuchas que digan que el señor Lantadilla dio instrucciones a la Subdirección de Recursos Humanos. Todo lo que se diga ahí, su señoría, y aquí voy a terminar, cae en el campo de la especulación. Es tan probable, su señoría, que es tan especulativo como decir que ahora puede caer un meteorito. O sea, podría ser y podría no ser. Podría ser y podría no ser, y en base a eso no se juzga. Después, el decreto alcaldicio va a avisación. Visto bueno de la jefa del Departamento Personal, del subdirector de Relaciones Humanas, del director de Administración y Finanzas, visto bueno del Contralor Municipal, que es el señor Héctor Reyes, cuya declaración para nosotros era fundamental y que en materia de recursos de amparo que acabo de apelar y del, ¿cómo se llama?, de las diligencias que el Ministerio Público pidió cuenta el 7 de julio y no nos ha entregado. Visto bueno el Contralor Municipal, quien revisa el principio de legalidad de los actos administrativos, según lo establecido en el artículo 29 de la ley 18.695. Después, su señoría, viene el decreto alcaldicio ya avisado, firmado por el parte del señor alcalde y firmado por el secretario municipal como ministro de fe. Y el decreto alcaldicio tramitado, se le da número,
se le da número y fecha al decreto alcaldicio, se registra en el libro de decretos para la Contraloría General de la República y se despacha copia del decreto por oficina de parte. Aquí quiero destacar una parte, su señoría. ¿Se acuerda que el Ministerio Público y doña Solange Huerta dijeron que estos eran servicios que se podían prestar en la municipalidad internamente, entonces no tenía justificación? Este es otro, su señoría, de los puntos de inflexión que va a tener la imputación del Ministerio Público según el principio de congruencia. La Contraloría General de la República visó cada uno de esos contratos. Y ese timbre certifica, porque esto no es que su señoría uno lleve un papelito a la Contraloría y dice ahí en la oficina de parte, oiga, me lo timbra ya, pum, y me voy a la municipalidad feliz con el contrato timbrado. Sí, si las cosas se hacen y sin una regularidad, una formalidad por algo, su señoría. Y esa formalidad, su señoría, es precisamente la formalidad que busca, es controlar que aquí no le pasen gatos por liebre en un control formal. Es decir, que los servicios prestados, su señoría, que aquello que aparece en el contrato, efectivamente se pueden prestar a honorarios. Es aquí otro de los problemas que tiene y que vemos en esta imputación, su señoría, en la cual entre Contraloría General de la República y el Ministerio Público entran en pugna. Y más adelante voy a entrar, su señoría, al problema más de fondo. El fiscal nacional dictó un oficio instructivo en el año 2010. El instructivo del fiscal nacional, el del juicio de cuentas. El 2014, diciendo, su señoría, que para que el ente persecutorio y el Consejo de Defensa del Estado procedan a actuar como están actuando, primero debe ocurrir un juicio de cuenta. Cosa que no ha ocurrido. Ese oficio se lo vamos a mostrar, su señoría, porque es el superior jerárquico, la cabeza de esta pirámide, quien da esa orden. Entonces ya vemos, su señoría, que este contrato no fue el que operó. No fue el que operó. El que operó y motivó el pago es este. Es este contrato. Hecho, según el diagrama de flujo o el flujograma de contrato honorario suma alzada, por la dirección correspondiente. Esto es lo que en derecho penal, en la imputación, cayó aquí, en lo que en derecho penal se denomina, y groseramente lo digo, en un error en el golpe, su señoría. Fueron por lana y van a salir trasquilados porque el golpe que se le da aquí al señor Lantadilla fue absolutamente equivocado al imputarle estos hechos porque no tiene nada que ver en estos hechos. Y voy a empezar con este ejercicio tan majadero, su señoría, tan desagradable para todos, incluyéndome, tener que ir mostrando, su señoría. Este es el contrato del 7 de octubre de la Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal. No está el señor Lantadilla. Este es el decreto de pago. ¿Se acuerda su señoría, este es el decreto de contratación? ¿Se acuerda que esto no es llegar y llevar el contrato al mesón de partes de la Contraloría y decir, oiga, ¿me regala un timbrado? No, aquí viene el control formal de la Contraloría el 22 de noviembre del 2011. Decreto 0232 de la Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal, donde se contrata a don Carlos Richter. Veamos si se le copió al señor Lantadilla, porque todo esto además fue con conocimiento, el perjuicio, agregó el Ministerio Público, fue con conocimiento. Mire, su señoría. Contraloría General de la República, Dideco, H, no sé cuántito, B, V, R, S, M, J, N, M, M, P. Certificado de disponibilidad, siguiendo este flujograma. Recursos Humanos, 557, Carlos Richter. M no sé cuántito, SMM, Sergio Muñoz, JN, MMP, 14 de octubre. Providencia Alcaldicia, su señoría, 0284, 4 de octubre del 2011. Aquí nada que ver el señor Lantadilla. Memorándum 113, de 4 de octubre, 143, de 4 de octubre del 2011. Firmado por el funcionario competente y ahí dice, con copia, MMA,
administrador municipal, CEPLA XOA. Acá está el currículum vitae. Acá está el certificado habilitante del señor Lastra, el informe antecedente, el decreto de pago, su señoría. Y aquí, nuevamente, rápidamente voy a referirme a este punto. Acá está, perdón, su señoría. Certificado 527. El antecedente es el certificado del señor Lastra. Que el señor Lastra, ya sabemos, y vamos a demostrar, se le pusieron en su boca palabras que incluso no dijo. Es el tema que sigue después. Con antecedentes en mano lo vamos a decir. Y el consecuente, su señoría, de este decreto de pago es el pago. O sea, el perjuicio se causa con el certificado. Acá hay otro certificado, el 527, el 28 de octubre, firmado por el señor Lastra. Nuevamente, su señoría, con distribución, contabilidad, archivo DIECO. No está el señor Lantadilla. Viene la boleta, su señoría, me la voy a saltar. Viene el informe mensual. ¿Sí ya lo mostré? Su señoría, después viene el decreto de pago, saca el mouse, mueve un poco. Viene el decreto de pago 003956, donde nuevamente el antecedente del decreto de pago es la certificación que le acabamos de decir. No voy a hacer el ejercicio, espero que el Ministerio Público, bueno, estos antecedentes los tiene el Ministerio Público. Ninguno de estos antecedentes, el decreto de pago 003956, su señoría, no fue firmado por el señor Lantadilla ni va copiado de él. Después viene un certificado del señor Alberto Lastra, el 585, del 5 de diciembre del 2011. Nuevamente, su señoría, sin copia para el señor Lantadilla. Viene la boleta del señor Lastra, el Richter. Viene el informe mensual. Decreto de pago, su señoría. 004204. Antecedente de este decreto de pago para el pago del señor Richter. Certificado 648, su señoría. Este decreto de pago lo tiene el Ministerio Público en la carpeta de investigación y cuando hagan los descargos lo verán ahí. Está, su señoría, este es el certificado 648, el antecedente. No está copiado, el certificado, su señoría, perdón, para que no quepa duda, porque la idea es mostrarle toda la información que nos fue mostrada en la audiencia cuando se pidieron las cautelares. No está copiado al señor Lantadilla. Comprobante de egreso, su señoría. Comprobante de egreso, su señoría, que tiene un número larguísimo, pero dice relación con el decreto de pago 3201 de fecha 4 de octubre del 2011. El Ministerio Público lo tiene, rebatirá si digo lo contrario. No tiene la firma ni es copiado el señor Lantadilla. Decreto de pago, su señoría. Decreto de pago 003201. Certificado, antecedente, el certificado 438. Este documento no fue firmado por el señor Lantadilla, ni va copiado de él. Y este es el certificado en cuestión, que sería el antecedente. Su señoría, estuve viendo este libro, lo digo de pasada, de Gustavo Almaceda, que tengo la dicha de conocer, doctor en la Universidad de Salamanca, es un repertorio con fallos sobre delitos funcionarios. Marqué todos los que están con fallos en la Corte Suprema, no tomé en consideración los otros. Esta imputación es errada. Está errada. Y lo confirma, no solamente, o sea, que lo diga yo, da lo mismo, la Corte Suprema. En algunos fallos aquí, que después le citaré, su señoría, esto, si para que haya delito, esto sería falsificación de instrumento público, el pago sería el fraude al fisco, y estarían en relación, en concurso ideal, mediano, de medio a fin, para pagar. O sea, aquí no hay delito, su señoría. Pero aparte, demuestra, su señoría,
demuestra un error y un desconocimiento, no desconocimiento, un error que no puedo entender y que no quiero explicar por parte del ente persecutor como consecuencia del desconocimiento de los hechos o el desconocimiento jurídico. Lo digo no porque esté dándole una salida a su señoría para decir que esto tiene otra imputación. Sigo a pie juntillas manifestando de que aquí no hay ningún delito, porque los señores en cuestión, Richter y Vittori, trabajaron, y aparte, porque no se cumple además siquiera la letra B del artículo 140, porque el señor Lantailla no tuvo intervención en los términos del 15 número 1, como se le imputó por principio de congruencia por el señor Solín, minuto 56 de la audiencia de formalización con 53 segundos, pero además, su señoría, porque no cabe ni siquiera el 15 número 2 ni el 15 número 3. No hay ningún antecedente, su señoría, que diga que esta organización, no digo organización criminal, sino digo la imputación en los términos del profesor Silva Sánchez, esta distribución organizacional del delito le pueda ser imputado como parte a él. No hay ningún antecedente que digan que esto es de él, si es que fuera delito, que no lo es. Y repetiré majaderamente, no lo es. Se hace, su señoría, y esto lo voy a mencionar desde ya, esto se hace, su señoría, porque la suerte que hemos tenido algunos de presenciar ciertas clases, como con la doctora Corcoy, con el doctor Santiago Milpuch, con el doctor Víctor Gómez, los dos primeros catedráticos que tienen el rango de catedrático en España, o el profesor Héctor Hernández, doctor en Freiburg, en Alemania, en el Instituto Max Planck. Las imputaciones se utilizan para abultar los cargos, su señoría, y se utiliza el lavado de activos, pero por sobre todo, su señoría, la asociación ilícita. El lavado de activos, después de la modificación en el diario oficial en febrero de este año, ya dejó de tener esa utilidad, pero la asociación ilícita pasa a ser, y también lo dice la profesora Patricia Cifra en Argentina, un delito procesal. ¿Por qué, su señoría? Porque así tienen la llave maestra para abrir, en el fondo, e interceptar comunicaciones. Abultan. Es un delito instrumental para ciertos propósitos. Lo dice la doctrina, su señoría, no lo digo yo. Pero hay que probarlo. Hay que probarlo, su señoría. Y ahí van a tener los grandes problemas al momento de imputar, su señoría, sobre todo acá, leyendo este trabajo de Juan Pablo Mañalich, es muy aclarador, o de Cancio Meliá, el profesor Cancio Meliá en España, sobre asociaciones ilícitas. Aquí no se ha distinguido por parte del ente persecutor. Aquí cometen un error garrafal. Voy a hablar solamente brevemente antes de seguir con el señor Richter en materia de asociación ilícita. Usted sabe, su señoría, que la asociación ilícita es una figura general que está en el 292 y viene de antaño. Muy antigua, una figura que viene muy antigua, que no tenía la connotación que ahora tiene. Por eso se han creado asociaciones ilícitas especiales, su señoría. Terroristas, de lavado de activos, de narcotráfico. Esas creaciones, su señoría, doctrinarias y legislativas doctrinarias y después recogidas por la ley, tienen como propósito salvaguardar o soslayar los defectos que tiene la imputación del 292. Son asociaciones ilícitas especiales. En ninguna parte, su señoría, existe lo que aquí la fiscal Tania Mora ha dicho. Ya nos dijo que las escuchas telefónicas eran evidencia y teníamos que escucharlas a través de peritos. Aquí, su señoría, no hay ningún antecedente. Se nos habló de asociaciones ilícitas con características empresariales. Ella quizás ha tratado de hacer lo que el señor Mañalich estudió en Alemania y le ha costado hacer, que es diferenciar entre asociaciones ilícitas y estas organizaciones que se presentan en ámbitos empresariales, que son cosas totalmente distintas, radicalmente distintas, pero que aquí tan livianamente se ha firmado, con un propósito, como rescato lo dicho por la profesora Corcoy, que va mucho a la Universidad Católica del Paraíso, un delito procesal. Eso es un delito procesal, un instrumento para ciertos propósitos. Y nada más lejos de la realidad, nada más cerca de la realidad, su señoría, porque recuerda que aquí se entró al domicilio de las tías del señor Marcelo Torres. Declararon en calidad de imputada, si bien mal no recuerdo. Si eso es así, su señoría, si eso es así, no sé.
Demostraría que incluso se utilizó para poder obtener información. Una técnica de política criminal que puede utilizar el persecutor, pero que merece reparos, como hace unos meses atrás decía Héctor Hernández en una clase en la que asistí. Acá está el antecedente del consecuente. La boleta, el pago, su señoría. Viene el informe de actividades y aquí tenemos otro contrato. 19 de enero del 2012. Entre don Carlos Alberto Richter Borges con la municipalidad. ¿Quién la hace? La Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal. ¿Fue copiado el señor Lantadilla? No. Acá está el decreto de contratación, su señoría. Nuevamente, su señoría, la Subdirección de Recursos Humanos, que fueron a la Contraloría que nos anda regalando los timbres. Esto es un control formal, donde lo que dice el Ministerio Público está contradicho por este timbre de 20 de marzo del 2012. Son servicios que pueden prestarse a través del contrato de honorario a suma alzada. Este es el decreto 031 con el timbre que dijimos. Y nuevamente, su señoría, sin copia al señor Lantadilla. Tiene el certificado de disponibilidad, el memo que ordena el memo 06 que ordena la contratación, comprobante de egreso, su señoría. Aquí se materializa el perjuicio porque es un delito de resultado material como el homicidio. Y aquí, su señoría, certificado sin número de IDECO. Este documento, su señoría, firmado por el señor Héctor Reyes, el Contralor. No voy a siquiera mencionar ni siquiera voy a mencionar al señor Torres, que está cuestionado. Este contrato, su señoría, lo firmó el señor Lantadilla, el único. El decreto, perdón, de pago como secretario municipal subrogante. Este es el certificado sin número, su señoría, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sin copia al señor Lantadilla. Acá está el consecuente, la boleta y el pago, el informe, comprobante de egreso, su señoría. El 655 de 1 de marzo del 2012. Nuevamente, su señoría, el antecedente, decreto de pago. El decreto de pago del 78, el que está marcado con verde. Este documento firmado por Cristian Ebner como secretario municipal subrogante y director de Administración y Finanzas subrogante, Héctor Reyes y Marcelo Torres. Este decreto, su señoría, es de 1 de marzo, cuando estas subrogaciones se produjeron porque estaban probablemente de vacaciones. Acá está el certificado 78, su señoría, que era el antecedente de este consecuente, que es el antecedente, que se utilizó para el decreto de pago y que después redunda en un consecuente, que es la boleta de pago donde se materializa el perjuicio. Su señoría, nuevamente, comprobante de egreso, el 24 de abril del 2012. Cristian Ebner, Marcelo Torres, Víctor Rola, Francisco Martínez, ninguno de ellos, en ninguna parte la firma mi representado. Y aquí está, su señoría, el antecedente, certificado 151. No fue copiado el señor Lantadilla, la boleta, el informe y el certificado 151 de 16 de abril del 2012. Comprobante de egreso, su señoría, 1306, de 3 de mayo del 2012. Antecedente, decreto de pago, el 001547. Tiene como referente el certificado 199, nuevamente firmado por Víctor Rola, señor Ebner, señor Reyes. Certificado 199, señoría. Extendido por don Carlos Aranda, de 30 de abril del 2012. Sin copia al señor Lantadilla, obviamente de la dirección de la DIDECO, Dirección de Desarrollo Comunitario.
la boleta respectiva, donde se materializa el perjuicio a la municipalidad según los dichos del Ministerio Público. Comprobante de ingresos, su señoría. 1624. Decreto de pago. 232. No está firmado por el señor Lantadilla en parte alguna. Certificado 232, su señoría, de 31 de marzo del 2012, extendido por el don Alberto Lastra, como Dideco, con distribución a contabilidad archivo de Dideco y obviamente el departamento de Dideco. El perjuicio se produce con la boleta y el pago. Certificado comprobante de ingresos, su señoría. 2166. Antecedente del decreto de pago 002439 tuvo como antecedente el certificado 324, firmado el señor Roland Martínez Tor Rey. Certificado 324, su señoría, de 29 de junio del 2012, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, sin copia a jurídico. Boleta donde se materializa el perjuicio, su señoría. Comprobante de ingresos, su señoría, 2.500, de 6 de agosto del 2012. El antecedente, 2, decreto de pago, su señoría, 002860, certificado 368, firmado por el señor Ebner Martínez Torres Rey, sin copia de contabilidad a jurídico. Y acá está el certificado de 31 de julio del 2012, certificado 368 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, sin copia a jurídico. Comprobante de ingresos, su señoría, dice 3272. En realidad le pusieron ahí por número, ve la pantalla, 2874, de 6 de septiembre del 2012. Uno de los antecedentes, el decreto de pago, 003282. Otro antecedente para que se haya efectuado el pago, número 423. No está la firma de mi representado. Certificado del Dideco, el 423, don Alberto Lastra, de 31 de agosto del 2012, sin copia a jurídico. El consecuente, que es la boleta de pago, o el antecedente, pero con el pago se produce el perjuicio. Certificado de egreso 3297, de 4 de octubre del 2012. Antecedente, decreto de pago 003706. Otro antecedente, certificado número 500. Tampoco fue firmado por el señor Lantadilla. Certificado 500, de 28 de septiembre, el señor Alberto Lastra, Dideco, con distribución, pero no a jurídico. La boleta, el informe. Comprobante de ingresos, su señoría, el 4019, de fecha 6 de diciembre del 2012. Antecedente del pago, decreto de pago 004468, certificado 631, sin la firma del señor Lantadilla. D. Dirección de Desarrollo Comunitario, Cerro Navia, 30 de noviembre del 2012, certificado 631, Alberto Lastra. Distribución sin copiar a jurídico. Informe, boleta. Comprobante de ingresos, su señoría. 4268, 24 de diciembre del 2012. Antecedentes del pago. Decreto de pago 4717. Este se ve muy mal, pero ahí, ojalá se pudiera leer, es certificado 675. El Ministerio Público tiene esto, su señoría. Ahí están las firmas de los funcionarios correspondientes. Certificado 675, efectivamente, Cerro Navia, 17 de diciembre, Dideco, Alberto Lastra, distribución, contabilidad de Dideco. Boleta, informe. Otro contrato de honorario del señor Carlos Richter.
Este es de 14 de enero del 2013. Hecho en la Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos Humanos, Departamento de Personal. ¿Pasó por jurídico? No. Decreto de pago. El decreto de contratación 058 de 25 de enero del 2013. Hecho en la Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Personal. Nuevamente, su señoría, fue el control formal, registrado, artículo 53, ley 18.695, por orden del Contralor General de la República, que tomó nota de ello, su señoría. Sin copia para jurídico. Certificado de disponibilidad, declaración jurada. Otro contrato honorario, su señoría. Este es de 12 de julio del 2013, entre don Carlos Richter y la Municipalidad. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Departamento Personal. Tampoco pasó por jurídico, su señoría. Decreto de contratación. Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal, Contraloría General de la República, Oficina General de Parte. Este pasó por la Oficina de Parte. Pero ahí está registrado conforme al artículo 53 de la ley 18.695 por orden Contralor General de la República. 18 de agosto o 19 de agosto del 2013. Tampoco pasó por jurídico, su señoría. Memorándum, certificado de disponibilidad, previdencia alcaldicia, otro contrato del señor Richter. De la Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal, Carlos Alberto Richter Borges, Municipalidad de Cerro Navia, 16 de diciembre del 2013. Carlos Richter Borges, Luis Alberto don Luis Alberto, efectivamente. Sergio Muñoz, LGR, tampoco pasó por jurídico. Decreto de contratación, su señoría. Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal, Contraloría General de la República, 6 de enero del 2014. El decreto 0275, 17 de diciembre del 2013. Nuevamente, su señoría. Acá está aquello que contradice totalmente lo sostenido por el Ministerio Público, el control formal de que estos son servicios que se prestan efectivamente, esta modalidad de contrato se presta conforme este servicio se puede prestar conforme a un contrato honorario a suma alzada. Sin copia a jurídico. Certificado de disponibilidad, providencia alcaldicia, declaración jurada. Decreto de pago, su señoría, certificado de egreso 399 de 14 de febrero del 2013. Antecedente del decreto de pago 00045 de 13 de febrero del 2013 por 555.555 pesos. Certificado sin número del 12 de febrero del 2013. Tampoco está firmado por don Oscar Lantadilla. Certificado sin número. Cerro Navia, 12 de febrero del 2013. Marcelo Torres Ferrari. Y ahí viene el extendido. La boleta. Otro comprobante de ingresos, señoría. 663 de 15 de marzo del 2013. Decreto de pago, su señoría, 000722 de 13 de marzo del 2013 por 555.555 pagos. Antecedente de este decreto de pago. Certificado 77, su señoría. Tampoco fue firmado por el señor Lantadilla. Certificado de pago número 77, señor Alberto Lastra, 13 de marzo del 2013, sin copia a jurídico. La boleta, el informe. Aquí está el decreto de pago, su señoría, primero. 000988 de 1 de abril del 2013. Está la suma total, su señoría, porque aquí se aprobó el pago de varios certificados. Por 18.601.947 pagos. Ahí están los certificados de las boletas de honorario, obviamente de varias personas. Acá están las 4 personas que lo firman. Y en el caso del señor Richter,
el certificado 151 de 28 de marzo de 2013. Alberto Lastra, sin copia jurídica. El decreto de pago que le mostré a su señoría tenía como antecedente efectivamente ese certificado 151 y ya está. No que se le haya pagado 18 millones, señor Richter. Decreto de pago, su señoría. 1301. Antecedente certificado 209. Este decreto es también un conjunto de prestaciones de servicio honorario, 2 de mayo del 2013, por 18 millones. Ahí viene la serie de boletes de honorarios, su señoría, 1154, 11.076, 9, 11.000, bla. Una cantidad. Héctor Reyes, Francisco Martínez, Víctor Rola, señor Torres, certificado 209, 30 de abril 2013, Alberto Lastra, Videco, sin copia jurídica. Boleta. Nuevamente, su señoría, un pago en conjunto a varios prestadores de servicio mediante decreto de pago 001771, Cerro Navia, 4 de junio de 2013, de 19 millones. Dentro de los antecedentes, el certificado 269. Ahí está una cantidad de boletas de honorario e informes de trabajo. También está firmado por Víctor Rolac, Héctor Reyes, Francisco Martínez, certificado 269, 30 de mayo de 2013, sin copia jurídica. La boleta. Decreto de pago, su señoría, también se paga a un conjunto de personas, el 002171, 16.526.739, Cerro Navia, 1 de julio del 2013. Certificado 315. Tampoco está firmado por el señor Lantadilla. Certificado 315, 28 de junio de 2013. Videco. Oscar, atento, por favor, atento. Certificado 315, sin copia jurídico. Boleta, informe mensual. Nuevamente, otro decreto de pago, su señoría, 002541, de 1 de agosto de 2013, un pago conjunto. Tiene como antecedente certificado el 340. No está firmado por el señor Lantadilla, el Ministerio Público lo tiene. Certificado 340, 31 de julio del 2013, Alberto Lastra. Ahí debería decir, me imagino que de Dideco, distribución, contabilidad y Dideco. La boleta, su señoría, el informe. Decreto de pago, su señoría, 002926, 30 de agosto del 2013, 16 millones, un conjunto de pago. Certificado 398. Una serie de boletas e informes que están ahí mencionados, que se puede ver, informes de trabajo, tampoco firmado por el señor Lantadilla, certificado 398 de 29 de abril del 2015, sin copia jurídica. Decreto de pago, su señoría, 03289 de 1 de octubre del 2013, 15 millones. Antecedentes, certificado 3561. Hay una serie de informes, varios de trabajo y todo, sin firma el señor Lantadilla. Comprobante de recepción. Certificado, viene de Dideco. Certificado 561, 30 de septiembre del 2013. Señor Alberto Lastra Fuentes, sin copia jurídica. Boleta honorario. Decreto de pago, su señoría, el 003611. También de 4 de noviembre de 2013, también por una suma importante. Tiene como antecedente el certificado 629, sin firma el señor Lantadilla. Y en el comprobante de recepción, certificado 629, 30 de octubre del 2013. Dideco, aquí don César Vidal Vega, sin copia jurídica. Decreto de pago, su señoría, 003921. 02 de diciembre del 2013, 14 millones. Antecedente, certificado 688, tampoco firmado por el señor Lantadilla. Comprobante de recepción, certificado 688 de 29 de noviembre del 2013, don César Antonio Vidal. Distribución, contabilidad, archivo de Dideco, como asistente social, director de desarrollo comunitario, Dideco. Boleta. Decreto de pago, su señoría, 004446 de 27 de diciembre del 2013. Aquí se le paga directamente al señor
Richter, los 555.000 pesos. Certificado del 525. No está firmado por el señor Lantadilla, Reyes, bueno, lo que se alcanza a leer, Rola, Martínez. Certificado de recepción. Certificado del señor César Antonio Vidal, 325-27 de diciembre del 2013, Dideco, sin copia jurídica. Boleta. Y aquí viene el último contrato, su señoría. Nuevamente, su señoría, perdone el peregrinaje de todo esto y, el cansancio, pero Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal. Municipalidad de Cerro Navia, Carlos Richter, 13 de enero del 2014. Sin copia jurídica. Decreto de pago. Perdón. Decreto de pago, su señoría, 038 27 de enero del 2014. De la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Departamento Personal. Ingresa a la oficina, a la Contraloría por oficina aparte el 12 de febrero del 2014. Mire, su señoría. Tampoco sin copia el señor Lantadilla. Y ahí está el registro de la Contraloría el 7 de marzo que da cuenta que estos servicios se pueden prestar de la forma que el Ministerio Público dice, no se pueden prestar. Y el órgano competente es la Contraloría General de la República. Declaración jurada, todos los antecedentes que hay que acompañar a la certificación. Certificado, decreto de pago 0002, no es legible, su señoría, no lo puedo leer, de enero del 2014, es ilegible. Pero está en la carpeta de investigación, no fue firmado por el señor Lantadilla. Comprobante de recepción. Certificado del señor César Antonio Vidal, del 31 de enero de 2014, Dirección de Desarrollo Comunitario, sin copia a jurídico. Decreto de pago. 000622. Comprobante de recepción, certificado de 28 de febrero de 2014, señoría. Certificado César Antonio Vidal, sin copia jurídico de la Dideco. Como pudo ver su señoría, aquí no hay relación alguna entre el señor Lantadilla y esta contratación. El contrato que se imputa como el primero de aquellos no fue el origen del pago. Solamente hay una certificación como ministro de fe subrogante en un estado de pago. No dice o no guarda relación con el nivel de la imputación que se le hace, que es haber participado en todo esto, como quien redactó materialmente estos documentos. No hay prueba alguna que haya sido de ellos, al contrario, los documentos lo contradicen. No hay prueba de que materialmente haya dado la orden ni que los documentos lo haya firmado. Su señoría, para ir terminando esto, este es el memo 2108, Programa de Mejora de Dideco, de 28 de septiembre del 2011. Señor Alberto Lastra, sin copia jurídico. En atención a que el programa Dideco, Mejora Dideco de Cerro Navia se solicita se considera la continuidad de don Carlos Richter. El señor Lastra, que es una persona que dice que el señor Richter no trabajó ahí, que se lo ordenó, que viene y están tan controvertidas sus declaraciones, su señoría, aparece ahí en un memorándum lo que hemos podido reconstruir, porque mucha de esta información la tiene el Ministerio Público, no sé en qué lugar, pero lo tiene incautado. Pidió la contratación. Pásame la carpeta de Lastra. Perdón. ¿Puede su documento exhibirlo nuevamente? Sí. Sí, su señoría, por supuesto. Porque pide la continuación de los servicios que pareció Sí. leer.
ahí se ve bien. Se solicita, se considere la continuidad de los De la... de la contratación, ahí está, del señor Carlos Richard Borges. 2011, ya, eso. Puede continuar con eso. Y en este punto, porque piedra angular de la imputación del Ministerio Público, ¿dónde está? Es la declaración del señor Lastra. Y aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, o vamos a tratar de hacer eso. Esta es una carpeta que tengo sobre la supuesta desaparición de documentos, porque hay una parte de la declaración del señor Lastra de 4 de agosto del 2013. Le propongo lo siguiente. Hacemos el receso Ya. y continuamos con Voy a ir a buscar este un- tópico. Ya, perfecto. Porque ya son las 10:30, entonces yo creo que es momento oportuno para hacer un receso. Voy a ir a comprar un té. Ya, 15 minutos y continuamos un cuarto para las Perfecto, 11.